Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros, Violeta. Buenas tardes, ¿cómo estás? Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. Miren, este inicio de año queremos tratar un tema que va a ser fundamental para el futuro del país. Específicamente nos referimos a la reforma educativa. En su fase constitucional se está llevando a cabo el trámite, pero todavía falta reglamentar los cambios que se hicieron. Así es, la verdad es que pues es una reforma de avanzada, que trae cosas bastante importantes, buenas, que ya se habían planteado, pero que bueno, se vinieron a consolidar en el inicio del nuevo gobierno. Llama la atención que bueno, el gobierno federal inicia el 1 de diciembre y en un mes sale una de las reformas que no se pudo lograr en otros sexenios. Así que bueno, quisimos preguntarle a varios actores pues los beneficios, y también, bueno, si es que hay perjuicios, cuál es la opinión que tienen en torno a esta reforma, que además debe ser aprobada por las legislaturas locales. Vamos a ver qué nos dijeron. Que el ingreso al servicio educativo sea mediante un examen de oposición es una petición y un reclamo que nosotros hemos hecho desde el 2006 y estamos convencidos de que a través de un examen de oposición van a ingresar los mejores maestros para estar al frente de los alumnos, y creo que esto cambiará radicalmente la práctica educativa que se tiene hasta este momento. Las promociones que se hagan, que sean apegadas a derecho y mediante concurso escalafonario o como lo están manejando a nivel nacional mediante examen de oposición, va a ser otro punto fundamental educativo. Aún con el INE, con la existencia del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, no ha llegado a hacerse un análisis real de cómo está la estructura. Por eso las grandes fallas que se tienen. Y creo que en este sentido, si se le da la autonomía, se le da la personalidad y patrimonio propios, podremos empezar a generar una nueva cultura de la evaluación en México. Pero que no dependa de la indicación del secretario o del gobernante en turno, sino que sea una evaluación profesional. Son gentes que han aprendido ciertas prácticas, que los colocan ahí y prácticamente al concluir aseguran una plaza con mejor salario. Esto, al no estar normado, claro que perjudicaba a la propia escuela pública. Revisen, es suficiente con dar una mirada a estos perfiles y ver sus actuaciones allá en campo. El asunto del censo que se va a realizar, eso solo muestra una deficiencia que tuvo el gobierno para no manejar de manera sistemática una estadística a la que estaba obligada a integrar. Y que al no ocurrir esto, bueno, pues ya de ahí podremos deducir miles de interpretaciones que están ahí y que le hacen falta a la escuela pública. Seguramente sí existen, pero lo que buscan, entiendo que es que el INEGI maneje esta información para que esté precisa en todo momento, pero debe de haber algún dato preciso del número de maestros que conforman el sistema educativo nacional. Y los maestros que están en alguna representación sindical son los maestros que están fuera del grupo de ellos, fuera, pues todos los compañeros están cumpliendo su trabajo, que es atender a los niños y a los jóvenes. Es una reforma que trae todo el objetivo de buscar elevar la calidad de la educación. Hay un censo claro de maestros, de alumnos, de infraestructura, porque bueno, la educación y los actores que realizan ese hecho educativo, hay mucha movilidad, y que bueno, tener una estadística, un censo preciso va a ser muy difícil. Sí es bueno, porque tendremos que tener un censo de todas las escuelas. ¿Cuántas están en buenas condiciones? ¿Cuántas están en regular condiciones? ¿Y cuántas están en pésimas condiciones? Que tenemos que buscar la profesionalización de todas las actividades. Una evaluación universal, pero que sea una evaluación integral. Una evaluación no es nada más el examen. Una evaluación tiene que darse tomando de referencia, sí, un examen de conocimientos al maestro, pero también tomando su ámbito socioeconómico, la comunidad escolar, de niños, padres. Yo estoy de acuerdo que se haga la evaluación,
¿Por qué? Porque en el Estado de México, de acuerdo a las estadísticas que tenemos, el 96.3% de los maestros acudieron a evaluarse. Ellos están de acuerdo en que se les evalúe. Sobre el examen de oposición, en el Estado de México desde el 2008 se están realizando exámenes de oposición para la contratación de maestros. Y sobre el examen de profesionalización para poder llevar a cabo ascensos, de estar los mejores maestros en una responsabilidad de dirección. Pero también hoy tenemos que ver que el gobierno cumpla con aquellos maestros que ahorita están en una función como directivos, pero que no tienen la categoría, que no tienen la plaza de directores ni supervisores y no tienen el pago que le acredita ser ¿sí?, un directivo con esa responsabilidad. Tenemos que puntualizar de qué comisión se habla. Si es una comisión en donde está haciendo alguna actividad diferente al docente, pues tenemos que ver por qué están ahí. Pero si es una comisión que es de investigación educativa, si es de elaboración de una función administrativa, pues tenemos que checarlo porque está inmiscuido también en la docencia. No está frente a grupo, pero está cumpliendo con una función dentro del sector educativo. Hay que analizar las comisiones. No todo lo que se dice de comisiones es la realidad. Los cambios constitucionales que se hicieron al artículo 3 para llevar a cabo la reforma educativa tienen que pasar por los congresos locales. Aquí incluso el próximo sábado es tan importante este trámite que el Congreso local convocó a una sesión extraordinaria para el sábado, ¿no? Así es, ya citaron de manera prácticamente urgente para aprobar esta reforma educativa que pues tiene que ser avalada por la mayoría de las legislaturas porque deriva de una reforma constitucional. Y bueno, habrá que ver cómo viene. Ya vimos que la mayoría de los actores destacan pues los exámenes, las evaluaciones que se hacen de manera obligatoria, porque bueno, aunque en el Estado la mayoría de los maestros sí la estaban realizando, como dice por ahí el presidente de la Comisión de Educación, Lorenzo Guzmán, hay otras entidades donde no se estaba haciendo. Además, el Instituto de Evaluación Educativa, que ya existe aquí en la entidad mexiquense, no es autónomo. El objetivo es que sea autónomo, que tenga recursos propios y que pueda actuar y determinar sin injerencia, de las autoridades. Esta reforma tendrá dificultades más que nada para aplicarla a cómo está la situación y corregir lo que está mal, porque a futuro desde luego nadie tiene inconveniente en que se apliquen los exámenes para otorgar plaza, para promoción y permanencia en el servicio. Sin embargo, hay situaciones en el sistema educativo que afectan mucho el desempeño del mismo y desde luego inciden en la cuestión de la calidad hacia la baja. Es el caso, por ejemplo, de los comisionados, los maestros comisionados, que se sacan primero se formaron en escuelas normalistas que nos cuestan a todos para que den clases, pero en estos momentos, de acuerdo con la información oficial, hay 167,000 maestros que no están dando clases, que están llamados, se les nombra comisionados, no se sabe qué comisiones desempeñan, pero en todo caso esta comisión no tiene que ver nada con estar frente a un grupo. Y les están pagando. En realidad sí, hay varias cuestiones que se han estado criticando en materia educativa, que pues hay recursos que no se están yendo ni a infraestructura ni a pago de docentes que realmente estén dando clases, y esto es lamentable porque uno de los presupuestos más grandes para educación es precisamente el del Estado de México, y aún así hay muchísimas carencias, hay muchísimas escuelas que no tienen ni siquiera baños, que no tienen agua potable, y la verdad es que no cumplen con las condiciones de higiene, y bueno, los chicos, los niños también pues necesitan apoyo, sobre todo en zonas pobres, comedores, desayunadores, como se ha mencionado, y tampoco tienen acceso a esto. Aquí no hay información precisa sobre cuántos comisionados hay, pero se supone que debe haber más que en otras partes. En el caso, el otro día comentábamos lo de Guerrero, un estado que tiene quizás la quinta parte de la población del Estado de México, y allá tiene 10,000
maestros comisionados. Que bueno, luego el CENTE salió ahí a reclamar, sí, pero la cifra, pero bueno, eso lo dijo el gobierno. Y la cifra es oficial que manejó el gobierno del Estado, el gobernador Ángel Aguirre. No fue una cifra inventada por él, sino que fueron datos oficiales del propio INEGI también, y que hablaban de 500 jefes escolares, que son especies de supervisores, que ganan 50,000 pesos mensuales y que tampoco están allá. Imagínense, si en el estado de Guerrero, que tiene la quinta parte de la población y de la matrícula y de maestros, hay 10,000 comisionados, ya se imagina cómo estará el Estado de México, pero además con el agregado de que Elba Ester Gordillo es de aquí y ella es comisionada en el Estado de México, tiene un sueldo y una base en el gobierno del Estado de México. Así es, por supuesto, y además también pues hay maestros comisionados a nivel estatal. Aunque bueno, aquí la reforma pues viene más a los maestros que son federales. Se habla también de que se va a hacer un censo, algo que es positivo para saber cuál es la realidad que están viviendo las escuelas. Me parece que esta reforma tiene muchísimas cuestiones positivas, de confrontación sí con la lideresa del CENTE, el Ester Gordillo, y bueno, pues habrá que ver cómo viene el sábado. Nueva Alianza adelantó que todavía no define si votará a favor o en contra, pero que seguramente va a ser un posicionamiento en torno a lo que le faltaría a esta reforma. Sí. Mira, no es difícil entender que los 167,000 comisionados indiscutiblemente es la estructura que mantiene el Ester Gordillo a su servicio para su control político y sindical del CENTE, del 1,700,000 miembros que tiene este sindicato. Indiscutiblemente toda esta gente es incondicional de la lideresa, y toda esta gente pues incluye desde luego las estructuras seccionales, las estructuras directivas delegacionales o regionales como le llaman, y todo este aparato que está pagando el Estado y todos los contribuyentes pues está al servicio de una persona. Así es, la verdad es que siempre ha sido muy criticado este liderazgo de Ester Gordillo, esta injerencia que han tenido el sindicato en la calidad educativa, que mucho se le ha atribuido también a que no se ha podido avanzar por ellos, porque son un obstáculo. Y bueno, pues ahora con esta reforma tiene que haber cambios pero que se vean en la realidad, que también se noten en esa calidad educativa, en una mejora las clases a los niños, a los estudiantes, que ya no los dejen porque los maestros andan comisionados o porque se fueron a X cosa del sindicato. Sí, no podemos desconocer también que en la baja calidad de la educación convergen muchos factores adversos, como es el caso de la pobreza, de la desintegración familiar, de las propias instalaciones educativas. Todo esto tiene que ver también con la nutrición y la alimentación, y desde luego resolver estos problemas es mucho más complejo porque se sale del ámbito meramente directamente educativo. Tiene que ver con las condiciones sociales, con las condiciones económicas, con la generación de empleo y todas estas cosas. Pero yo creo que el caso de los maestros que tienen nombramiento y están ganando como maestros, eso sí se puede resolver, ponerlos al frente de las aulas. Y también el otro problema de los maestros que no reúnen el perfil para ser maestros, que fueron improvisados y nombrados provisionalmente a condición de que se prepararan más adelante y nunca se prepararon. Yo creo que también pueden resolverse pues preparándolos, capacitándolos, dándoles la formación que les hace falta para que tengan los elementos y los instrumentos pedagógicos para que puedan enseñar bien. Y yo creo que esto no debería haber rechazo ni oposición de nadie. Sí, la verdad es que a raíz de esta reforma que ya fue aprobada en el Congreso de la Unión y que solo falta que sea avalada por la mayoría de las legislaturas estatales, el gran reto va a ser hacerla realidad, que no solamente se quede en el papel, sino que se lleve a la práctica, porque evidentemente que va a haber resistencias del sindicato, de maestros que están acostumbrados a no cumplir con lo que va a establecer esta nueva ley. Sí, además también hay una cuestión que se está manejando equivocadamente, que esto va a implicar el despido de los maestros. La verdad que eso no puede ocurrir legalmente, no puede ocurrir, ni el gobierno, hasta donde yo sé, tiene intención de despedir a nadie. Lo que sí tiene la intención es de prepararlos, de capacitarlos, primero evaluarlos para ver cómo están y después, en función de los resultados que cada quien arroje, pues prepararlos, ponerlos al día, actualizar su conocimiento. Lo que yo creo que en este sentido sí, no debía ponerse ningún maestro, sobre todo si de verdad tiene vocación. El que no tiene vocación, el que está cuando no encuentra otra cosa que hacer, pues ese sí pueda que se opongan. Sí, es benéfico que los capaciten, porque incluso a ellos les va a beneficiar, van a poder tener mayores oportunidades, incluso de buscar más trabajo, y bueno, esto es bueno para todos, para mejorar sobre todo la calidad educativa. Pero bueno, estaremos atentos a ver seguramente todas las otras legislaturas, por la presión que va a ejercer el gobierno federal en la mayoría de los estados, que además son gobernados por priistas, la mayoría de las entidades, van a aprobar seguramente esta reforma lo más pronto posible, y ya vendrá de manera prácticamente inmediata la aplicación que tendrán que hacer las autoridades. Por lo pronto vamos a un corte y volvemos.